Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra sabia oportunidad de usted poner su caridad en las manos de los salesianos para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, acabamos de enfrentar dos situaciones muy graves. Principalmente las autoridades, que son las que tienen el gobierno, sostienen el gobierno, y son las instituciones que tienen que actuar como instituciones de socorro en dos calamidades como la que hemos pasado en esta semana y la semana anterior. Pienso que los organismos de socorro han tenido un gran trabajo, la guardia, la policía, las autoridades, los funcionarios que han tenido que estar al frente de sus instituciones, que son las que tienen que estar, diríamos, directamente involucradas en esos casos de emergencias, como fue el caso de San Cristóbal, que uno tiene que reconocerle los méritos de los organismos que han trabajado, públicos, oficiales. El gobierno ha tenido un buen desempeño ahí, a pesar de que quedan todavía muchas dudas, que es donde ha estado fallando
la parte del gobierno, pero el asistencialismo, diríamos, ha funcionado, han estado presentes todos los organismos de socorro, los bomberos extraordinarios, el personal de salud que ha atendido a muchos enfermos, gente que han estado ahí afectados por ese incendio, las explosiones, etcétera, e incluso anímicamente a mucha gente que ha sido afectada en sus propiedades y negocios que están conexos al área de colapso. Es decir, hay mucha gente que ha estado presente ahí, muchas instituciones públicas que uno tiene que reconocerle su trabajo. Esa misma gente prácticamente han tenido que estar al frente entonces de lo que es la tormenta. Franklin, con todos los problemas que siempre hemos dicho nosotros, esos son los lados, como diríamos, el lado oscuro de la democracia, como decía Michael Mann, autor de ese libro, el lado oscuro de la democracia. Uno ve las debilidades de las autoridades en este país. Ver esos espectáculos, porque eso es ver un espectáculo de mal gusto. Ver uno la periferia de estas ciudades y de las ciudades del interior, cómo la gente se muda. Porque no es que estas tormentas no desnuden la pobreza y la miseria del pueblo, de gran parte del pueblo dominicano, que vive en esas condiciones penosas. Eso es una cosa que uno, viendo esos noticiarios, viendo esas imágenes, uno se da cuenta de la calidad de vida mala que tiene la gente, como vive en los barrios hacinados, sin muebles, sin electrodomésticos, viven en unas condiciones verdaderamente penosas. Y estos fenómenos desnudan esas barriadas nuestras, esa pobreza nuestra ahí. Me dirán, siempre se ha visto eso. Pero ¿qué pasa? Siempre se ha visto, pero siempre se ha visto en la democracia, porque cuando Trujillo en la dictadura, esas cañadas se respetaban. Pero no es Trujillo. Porque antes de Trujillo, cuando Bartolomé Colón fundó esta ciudad y cuando Nicolás de Obando la construyó, la hizo ciudad, verdaderamente ciudad, la parte de allá abajo, la colonia. Esa gente, en los promontorios, allá en San Lázaro, qué sé yo, o San Miguel, mire, vamos a hacer el hospital ahí, en ese alto, alejado de la ciudad, porque es un hospital para que los enfermos estén allí, habían esas enfermedades contagiosas, etc. Es decir, vamos a hacerles cloaca aquí, y se hicieron cloacas. Nicolás de Obando, señores, hay que ver. Don Bartolo fue en 1492 o 96. 94 o 96, hay unas dudas con esas fechas ahí, pero esa gente respetaron las cañadas, porque aquí esas cañadas nunca se ocuparon cuando Trujillo, todo el mundo respetaba las cañadas. ¿Por qué? Porque esas cañadas son los drenajes naturales de la ciudad. Entonces usted no se puede mudar allí para que la población, la autoridad que se está ejerciendo aquí en Ciudad Nueva, por ejemplo, para aquella época, o ahí en la Doctor Báez, no tener, cuando Trujillo no había que salir a socorrer a nadie que estuviera ni debajo de los puentes, ni en la orilla del río, ni por allá, en las cañadas. ¿Por qué? Porque la dictadura era firmísima con esas cosas. Entonces la democracia es el lado oscuro de esa democracia, la tolerancia, buscando el voto, los políticos toleran todo esto. Entonces miren cómo ese Franklin desnuda todas esas cañadas, ríos, las callecitas que ellos hacen o dejan llenas son ríos también, porque tienen las cañadas tapadas de maleza o de basura, y entonces además todas las heces fecales, todas las inmundicias vienen a parar ahí. Ahí se muere un perro, por ahí lo tiran a la cañada.
Se muere un ratón o matan un ratón, un gato mata un ratón fuerte, como se dice, a la cañada. Entonces esas cañadas son un foco de infección y así usted ve a la gente bañándose en los charcos y en los ríos de agua. Eso ha desnudado la pobreza y la condición en que vive la gente aquí, sobre la base de ser tolerada por la autoridad, no de este gobierno, porque no vayan a pensar que este gobierno es el culpable de que la gente esté ahí. Todos los gobiernos anteriores a este son los culpables de cómo estén la gente viviendo hoy, cómo ese tipo de meteoro desnudó la población de aquí, de Santo Domingo, principalmente Santo Domingo y la zona sur. San Cristóbal y todas esas barriadas aquí cercanas a la capital, porque es que es un desastre, un desorden. Nadie ha querido ponerle coto a aquello. Recordemos todo el esfuerzo que se hizo cuando Balaguer sacar la gente de ahí de la Ciénaga para llevarlo a Las Caobas. Se le hizo el barrio en Las Caobas, en unos promontorios y todo, para evitar las inundaciones y su drenaje, todos sus colectores y todo. Prefirieron el lodo como los puercos, como los cerdos. El cerdo es del lodo. Ah, no, pero nosotros somos cerdos. Vamos para el lodo. ¿Y qué es esto? Una pena, una vergüenza ver esa cosa tan repetidas veces en los últimos 60 años en este país, 62 años en este país. Porque, lamentablemente, los demócratas, entrecomillados, más que demócrata, oportunista o busca votos. Entonces, fíjense cómo se ven todas esas escenas verdaderamente ni siquiera africanas, porque ¿dónde se ve? Tribales. Es el verdadero proletariado urbano. Eso es una barbaridad. Ver las cosas que tuvimos que ver durante estos 2 o 3 días en esa televisión y la gente resistiéndose a salir de las cañadas y culpando a los síndicos que no le limpian las cañadas, pero es que entonces se mudan ahí. ¿Cómo los síndicos no tienen capacidad para limpiar esas cañadas? Porque también hay que ser honesto en esto. Un síndico llega allí a una sindicatura de esta. Imagínense ustedes, el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, que es donde están la mayoría de todas esas cañadas. Parte también la tiene el de aquí, el de la capital. Y usted sabe lo que es para esa sindicatura tener que atender todas esas cañadas Guajimía y cañadas de las 800 y la cañada del Diablo y la cañada de Lebrón y una cosa de loco. Señores, Pedro Brán incluido todo eso. No hay capacidad de los ayuntamientos para esas cosas, porque es que ya la gente que se ha mudado encima de las cañadas, eso es una barbaridad. Y entonces, los gobiernos, populismo, construyéndole la misma cañada, peor todavía. No sabemos cómo va a terminar esto, pero la verdad que da pena ver el país, esos promontorios de ahí de Jaina, esa lluvia, yo no sé qué pasaría ahí, pero parece que las casitas están firmes, con buenas zapatas, porque no conocemos de derrumbes ocasionados por el exceso de lluvia. Que hablando de la lluvia, realmente las lluvias hay daños, principalmente en la infraestructura, porque no voy a decir que la infraestructura no sufre, tanto urbana como rural, pero estas lluvias son beneficiosas, yo las veo como beneficiosas, porque este es un país que uno sabe las dificultades que hay de sequía y todo esto, las presas vacías, las presas son una obra de contención social, porque es que ya esas presas, todos estos acueductos, la energía no tanto, porque uno sabe que esas presas no pueden sostener la energía, más que en ciertas horas y cuando tienen niveles permitidos.
Pero el agua, señores, el agua de riego y el agua de los acueductos para las poblaciones, eso es de primer nivel, de primer orden. Entonces, la lluvia han hecho, yo llamaba a Manuelcito Castillo Pimentel, mi amigo Manuelcito, el productor agrícola más importante de este país y que está concentrado en el área sur, todas sus plantaciones, Ocoa, la zona de Calimete. Entonces, en San Juan de la Maguana, las zonas se han beneficiado, pienso yo, de las lluvias. Algunas comunidades, Azua, por ejemplo, yo sé que en Azua, conociendo yo a Azua, que se caen 500, 2.000 o 3.000 tareas de plátano, eso es posible, o de bananos. ¿Por qué? Porque es una planta que uno sabe, muy débil, las musáceas se van a pique. Aunque no hayan vientos muy fuertes, pero las lluvias entonces favorecen por la humedad y además los acuíferos, porque Azua también tiene un acuífero que le bombean agua, bueno, estas aguas bajan o suben cuando hay también estas precipitaciones. El río, por ejemplo, ese río de Tábara se tira allá en el Ciaza, la gente que conoce Azua, o baja al Rosario, o la zona de Ansonia, por ahí pueden hacer daño, porque eso se hace una playa allí. El río Jura se lanza por ahí también, tira muchísimas piedras y cosas, pero y llega hasta el Recodo por allá y eso, pero eso ya los azuanos no están acostumbrados a eso. Y lo que vivimos ahí, ciclones apretados, como fueron, por ejemplo, el ciclón David, que yo lo viví en esa zona sur. Estas son lluvias ligeras, estos son lloviznas para las cosas que pasaron ayer. Entonces, esta Franklin yo creo que ha dejado más beneficio que daño en el área agrícola. En Barahona puede haber algunos daños, no hay duda, pero cuando yo conversaba con Manuel Castillo, estas lluvias, señores, favorecen hasta las abejas. Porque la floración de los aguacates, la floración de todas sus guanábanas y todo, o sea, favorece la fecundación más luego y la reproducción melífera, vamos a llamarle así, para las abejas. Entonces las lluvias han sido beneficiosas, los estanques, las presas se llenan de agua, excelente. Nuestras montañas, que son muy importantes, fíjense la importancia que tienen esa suerte de rascacielos orográficos que tenemos nosotros. Porque esas montañas, que si es por los buscadores de oro, la derriban. Todas esas montañas de San Juan de la Maguana y de Ocoa y todo eso allí. En Ocoa hay daños, en el área de los invernaderos son muy frágiles, un viento suave puede derribar los plásticos de una casa de esta de cultivo y las lluvias continuas, si se meten entonces o se pueden también penetrar por la zona baja del invernadero, pueden dañar los sustratos, dañan las fragilidades de plantas de invernadero, el tomate, los ajíes, son plantas muy débiles, los pepinos, son plantaciones casi herbáceas, vamos a decir. Entonces las lluvias pueden afectar o dañan, ya han dañado casas de cultivo, el sistema de riego, muy frágiles también, sistema de riego, tuberías plásticas, sufren mucho, esas áreas también de ahí, de Ocoa, pero la zona, por ejemplo, de Baní, la provincia de Peravia, esas lluvias, si los vientos no son tan fuertes, ayudan a la floración del mango, la floración de los aguacates, de todas las frutas, y entonces no se caen las frutillas, las pequeñas, si no hay vientos, claro. Los vientos fuertes pueden hacer daño, pero los vientos fueron muy débiles con esta tormenta. Yo pienso que ha habido yo diría, un balance positivo, a pesar de que hay daños. Repito, la infraestructura puede sufrir daño porque son cosas muy frágiles, una alcantarilla, los puentes, etcétera, etcétera. Claro, desnuda también la falta de infraestructura adecuada en los campos que los gobiernos, y a este gobierno que yo le sugería desde el principio, desde sus inicios, un mal gasto público,
es dañino. Siempre he dicho aquí de que el campo, la gente no quiere, los gobiernos le tienen miedo al campo y no quieren invertir en el campo porque parece que el campo no da votos. Los votos están en esta ciudad, en esa periferia. Fíjense cómo se vuelcan todos los organismos y los precandidatos, que a veces es hasta risible, por no decir frustratorio. Ve todos estos precandidatos tratando de ser asistencialistas y cogen los organismos y se meten ellos como voceros de los organismos con fines de sacar ventaja, diríamos, de la electoralidad, si cabe ese término. Dios mío. Pero el campo necesita mejorar su infraestructura. Porque aunque no dé voto, porque no hay votos ya como antes en los campos, pero sostienen el voto de aquí, de las ciudades, porque si no hay comida, la gente de aquí se revela aquí adentro. Fíjense por los precios cómo anda la gente. Vamos a seguir después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, pues siguiendo con estas realidades, porque a los campos, que es donde se reflejan esas cosas también, pueden afectar cultivos, pero benefician muchas veces porque, repito, aquí la agricultura, la gran cantidad de agricultura es de secano. Por ejemplo, en el Cibao, en la zona central del Cibao, no hubo lluvias pesadas como las lluvias de por aquí, por ejemplo. La zona de San Francisco de Macorís, o la provincia de Duarte, la provincia de Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago, todo ese Cibao central, las lluvias fueron, si hubo lluvias, fueron muy débiles, según me comentaban ayer cuando yo llamé. Desde luego, todas los que están en esta orografía central y meridional, porque la septentrional se sabe ya que estuvo más floja la lluvia, y no sé si al paso por allá en el noroeste, ya saliendo, pudo haber
echado sus cantidades de agua, pero los acuíferos se llenan, los ríos, las cañadas, las aguadas, todo el mundo coge agua. Y me hacía una observación un amigo, de que muchas veces las autoridades, principalmente las autoridades del INDRI, miden, bueno, a la presa le cayeron 2 metros, subieron, y miden la efectividad de la lluvia, la miden nada más por esos 2 metros que cogió o que ellos midieron, pero es lo que me dice el amigo, pero es que esos ríos, esas aguadas, todas esas cañadas se mantienen 10, 15 días con buena cantidad de agua y cargando agua y tirándole agua a las presas. Y es correcto. Es decir, son muchos metros cúbicos que se van agregando durante X cantidad de días, que se van agregando y van subiendo los niveles y la seguridad de los que utilizan ese recurso tan vital como es el agua en las presas. Pero el gobierno de don Luis Abinader, yo a veces digo, o sea, a veces los gobiernos se hacen como una burbuja, se construyen una burbuja, muchos funcionarios, y entienden que la cosa va bien porque a ellos les va muy bien. Y no es así, esas burbujas hay que quitárselas de encima a esos funcionarios mediocres, que hay muchísimos, y que porque lo más malo es usted nombrar a una gente al frente de una institución que no tenga o que no sepa lo que va a hacer, que lo sepa hacer con calidad, con seguridad. Aquí, no aquí, yo recuerdo, siempre yo mencionaba aquel caso que le pasó a la Armada Española. Siempre me acuerdo de cuando leí la historia de la Armada Invencible de Felipe II. El hombre que tenía que dirigir esa armada, que fue una cosa, eran como 180 barcos de guerra y barcos de carga y de todos los tipos de barcos de la época, 1588. El rey Felipe II decide invadir a Inglaterra como una forma de frenar a Inglaterra, porque Inglaterra le atacaba a los barcos que iban a Flandes, esa zona de Holanda, y todo eso pertenecía a España antes, a ese reino. Entonces los ingleses vivían atacando los barcos y le tenían esa zozobra a los españoles. Felipe II dijo, bueno, vamos a armar la Armada Invencible y le vamos a caer encima a Inglaterra. Y vamos a destruir a Inglaterra, vamos a ocupar a Inglaterra. Pero Francis Drake, todo ese grupo de delincuentes que tenía la reina Isabel I, creo que era que se llamaba. Esos tigres de mar, esos lobos de mar, esos leones de mar. Bueno, malas condiciones del viento en ese Canal de la Mancha acabaron con la Armada Invencible, pero el peor problema fue que se murió el hombre que iba a dirigir la Armada Invencible, se murió en Sevilla, en Cádiz, qué sé yo, cuando se estaba armando el muñeco. Y el rey nombró a un hombre con talento, pero no era un ignorante de mar. Siempre lo han citado así, el duque de Sidonia, de Medina Sidonia. Guzmán, apellido Guzmán, no me acuerdo, o de Guzmán, o Álvarez, no recuerdo. El asunto es que pagó caro la ignorancia del señor en asuntos marinos y la Armada Invencible fue derrotada y España fue derrotada y esa derrota creó en Inglaterra una nueva Inglaterra, la dueña de los mares a Inglaterra. Fíjense lo que es un ignorante al frente de una institución. Aquí Leonel Fernández nombró un ignorante en asuntos de agua en el INDRI, yo recuerdo. Y no perdió el poder de casualidad, Leonel Fernández, por nombrar un ignorante en el INDRI que con las tormentas de Olga y Noel, señores, la presa de Valdesia casi se lleva el Cibao. A Santiago casi se lo lleva, como dice a Santiago, Rafael incluido y todo eso, y los daños que hizo ese río Yaque allá abajo, recuerdo yo, por nombrar a un ignorante en el INDRI, porque así es lo que pasa. Estos gobiernos también tienen muchísima gente que no saben lo que tienen en el porque lo ponen por asuntos de agradecimiento políticos. Y eso, en los gobiernos, como yo he dicho, con la bisoñé y todo, entonces... El campo dominicano, ¿dónde está el campo dominicano?
Esas lluvias pueden tal vez ser mejor aprovechadas si la infraestructura fuera mejor, pero tenemos una infraestructura débil porque además de esa falta de infraestructura tampoco tenemos la transversalidad de la inversión, del gasto público en el campo. Porque que usted, además de esa infraestructura, hay que mejorar la productividad sobre la base de esas inversiones y de esos cuidados. Los mismos, el carácter institucional, hay que mejorar las instituciones, pero todo es, pongan a ese porque dio cuarto para la campaña. Y ponen un inepto a dirigir el Ministerio de Agricultura, ahí anda de Agricultura. Aquí no ha habido un programa, el gobierno no ha puesto un programa. Entonces ahora anda que usted ni sabe, los datos que le dan, uno no se atreve ni a consumirlo, como se dice, porque tiene uno miedo. Entonces los gobiernos, repito, casi ya se han olvidado de los campos. Hacen inversiones más de tramoya y de populismo. Pero el campo no da voto. Yo digo, el campo sostiene el voto. Pero como no da voto, los gobiernos no meten dinero para allá. De esa burbuja que nosotros le hemos estado criticando al gobierno, de que por esos funcionarios muchas veces ineptos, fíjense que nosotros muchas veces hemos pedido aquí una reorientación o reorganización que debe hacer el gobierno en un orden de sus prioridades. Una escala de prioridades, pero el gobierno llegó a hacer prácticamente, bueno, llegó sin planes, porque lo primero que hizo fue comenzar las obras y seguir las obras que estaba haciendo el PLD. Este gobierno no se ha iniciado una obra de él, solamente. La única obra que el gobierno ha iniciado de él es el monorriel de Santiago. Pero después arreglar, limpiar o arreglar, pintar polideportivo, cancha. Anunciaron 20 estacionamientos para vehículos y entregaron uno en la zona colonial que ya tenía más de un 60% hecho por el gobierno anterior. Un parqueo. Entonces no hay, por ejemplo, ese caso de San Cristóbal desnudó la parte de esas prioridades. El doctor Puello Herrera, leí yo el día pasado, se quejaba de que la unidad de quemados, por ejemplo, del Secanó, o de esa Plaza de la Salud, del Morgan, sin terminar. Eso está pendiente de darle terminación. Como el gobierno no, esas son cosas prioritarias, esas prioridades, como repito, esa infraestructura del campo y esas cosas. Los puentes, la seguridad de los puentes y los canales y lo que, qué sé yo, la infraestructura. Carreteras, caminos. Esa unidad de quemados, señores, eso es una barbaridad. Que eso, con tantos casos que hemos tenido nosotros de accidentes, de explosiones y de incendios y quemaduras graves de mucha gente y de personal de socorro incluso. Y sin embargo, nosotros no tenemos una unidad de quemados. Ahí en Secanó se quejaba el doctor Puello Herrera. Yo creo que va a ver acá. Pide terminar unidad de quemados, Puello Herrera. ¿Cómo es posible que esas cosas estén pendientes de que eso no se termine? ¿Qué es lo que pasa? Sin embargo, el gobierno gasta muchísimo dinero en muchísimas cosas disparatadas. Y en muchísimas cosas dadivosas, dando dádivas y pensiones y gastando muchísimo dinero en muchísimas cosas. Pero esas son cosas prioritarias. Las catástrofes por explosiones e incendios son cíclicas en el país, pero no hay expectativa de que en lo inmediato sea concluida la unidad para pacientes quemados con toda la tecnología y equipos requeridos. La única unidad especializada está incluida en el hospital quirúrgico que se construye en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar y su presidente, el doctor José Joaquín Puello, espera que con la tragedia de San Cristóbal se agilice su terminación. Imagínense ustedes. Pero yo he hablado, por ejemplo, del Centro de Rehabilitación de Discapacitados de Barahona, pero es que todo, por donde quiera, estamos en lo mismo. Una pena que no se esté tomando en cuenta eso, porque
se vea lo que yo decía al principio, la electoralidad de la obra, el voto y por dónde anda, esa unidad de quemado, eso para cuando sucede una tragedia, eso no es prioritario, pero mira, sucede en la tragedia. Y los países son así, porque la India, por ejemplo, yo vi la India celebrando el Chandrayaan, qué sé yo, no sé cómo se llama, una nave espacial que enviaron a la Luna, un acto verdaderamente resaltable para un país como la India, que es un país que ha querido ir en desarrollo. Entonces, el cuarto país que descarga una nave espacial, alunizándola en la Luna, un alunizaje en el polo sur de la Luna, que parece que ninguna de las potencias, Estados Unidos, Rusia o la Unión Soviética en su época, y China, no han llegado ahí, pero la India, un país que tiene 1.400 millones de habitantes, y debe haber 900 millones de pobres y de bandados, gente que se muere. Usted recoge los muertos en Bombay, recoge los muertos por carretilla, la gente cayéndose muerta allí. Pero la India celebró con orgullo haber alunizado el Chandrayaan, esa nave, en la Luna. Muy bien, pero como para confirmar lo que estoy diciendo, ese mismo día se cayó un puente en la India y murieron decenas de gente, se murieron de un puente que se le cayó. Ferrocarril, una cosa de eso, unos camiones pasaron y se desbarató el puente. Muchísimos muertos. El mismo día que la India celebraba hacer ese alunizaje de su nave espacial. ¿Para dónde que vamos con estos países? Lamentablemente, pero eso quieren mantener la creencia de que la India es la gran potencia, pero son potencias de barro muchas veces, con los pies de barro. No todo el cuerpo es de barro. La India es un país muy importante y tiene, repito, pero tiene esas pobrezas, esas dificultades, esa falta de prioridades. Terrible. Muy terrible, muy feo. Incluso yo viendo a Argentina, ustedes saben la vergüenza que ver en Argentina estos saqueos propios de las tribus, las tribus más atrasadas que puedan haber en el mundo, que yo creo que ni por allá en Papúa o por ahí, esa Australia, donde están los indígenas de Australia, por allá, quién sabe, en la Nueva Guinea, no sé si yo por ahí, en Papúa y Guinea, por allá, yo no sé. Dios mío, ver aquellas hordas de delincuentes robando en Argentina, un país como Argentina, pero ¿y el Papa? Es Argentina un país con 4 millones de kilómetros cuadrados. Un país con 50 millones de personas, un país vacío, lleno de recursos de todos los tipos. Y ver estos actos de pillaje, como llamando a otro Videla, como pasó en el 76 con aquel desorden que había allí, en tiempo de Isabel Perón. Y del brujo, que tenía un brujo que era el jefe del gobierno prácticamente. ¿Y cómo se llamaba ese hombre? Yo no me acuerdo. López, yo creo que era apellido López. Un brujo que trabajaba para Isabelita Perón, pero era prácticamente el jefe del gobierno ese hombre. Y aquel desorden administrativo del Estado se fue a pique, vinieron los militares y llegó Videla. Estos países que son los que están invitando, porque son los comunistas, los marxistas y los socialistas argentinos, que eso es la mediocridad, el peronismo, como hemos dicho. Y cómo este pueblo todavía vota por esos delincuentes. Increíble ver eso. ¿Pero por qué? Malas administraciones, mala orientación de las prioridades y piensan primero en el peronismo antes que en el argentinismo, vamos a llamarle así. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vamos a recordarle que los miércoles el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. En esta semana el doctor Castillo publica Meditaciones al filo de las circunstancias nacionales y 4. Esa es la cuarta entrega, 4 trabajos magníficos de Marino Vinicio Castillo con su recto juicio de razón y de palabra para orientarnos, como siempre lo hace y lo ha hecho toda su vida, preocupado por el país, haciéndonos las advertencias necesarias para que asumamos un papel militante de defensa de la soberanía nacional, de la dominicanidad. Nos denuncia las tramas contra el país, pero al mismo tiempo las debilidades que mostramos ante esas tramas y obviamos muchas veces esas advertencias. Y cuando tenemos el problema encima, entonces que queremos resolver, cuando es tarde, probablemente. Le insto a que lean a Marino Vinicio Castillo, que es una pedagogía, es una escuela del buen pensamiento y de buenas reflexiones sobre el país y las necesidades de este país y los cuidados de este país, la salud de la patria, para hacer un poco la metáfora, ponerla más clara. Bien, Winston Churchill expresó: Rusia es un acertijo, envuelto en un misterio dentro de un enigma. Señores, qué expresión. Eso no hay quien conozca ese país. Napoleón. ¡Qué pueblo! Son bárbaros, decía Napoleón. Oigan, Napoleón, que era un guerrero, pero no solamente un guerrero, un estadista. Napoleón Bonaparte.
Porque Napoleón llega a Moscú y cuando llega él cree que va a encontrar esta ciudad por lo menos. No, la quemaron. Quemaron, incendiaron a Moscú. Ahí no había ni agua para la tropa de Napoleón. Napoleón pasó la de Caín ahí. ¿Qué pueblo decía? Y ese es el pueblo. Aquí yo no soy arúspice, no soy profeta, pero nosotros decíamos, porque es sorprendente lo que ha pasado en Rusia con la muerte de Prigozhin. No, lo sorprendente es sorprenderse de eso. Eso es una antisorpresa, digo yo. Decíamos nosotros, señores, Prigozhin tiene los días contados. Yo no sé cómo ese señor no terminó antes con su vida, ese accidente, todo. Pero ustedes que son testigos de lo que yo he mostrado aquí, señores, la lista de toda la gente que ha mandado a matar el genocida de Rusia, que todavía, yo me imagino que como este demócrata, Dios mío, un hombre pasando vergüenza, que no pudo ni ir a Sudáfrica a la reunión de los BRICS, mandó a Lavrov, el canciller, por temor a que lo hagan preso, para que no crearle una situación diplomática a Sudáfrica. El presidente de Sudáfrica, mira, no venga porque te tengo que hacer preso. ¿Ustedes saben lo que es humillar a Rusia en esa situación? Pues una humillación para un país como Rusia. El propio Putin, él tiene una expresión que dice, todos ven lo que tú aparentas, pero pocos ven lo que tú eres. Esa es una expresión de ese genocida, del dictador. Ahora dicen, amenazan y que van a invadir también, que se van a quedar con los territorios de Odessa, o de donde está Georgia, qué sé yo, otra guerra. Desesperado. Miren cómo mandan a matar. Pero eso lo dijimos nosotros. Ahora comienza a buscar, ya sale un discurso que hay que investigar. No van a investigar nada por lo que dice Churchill. Eso es un misterio, envuelto en un misterio dentro de un enigma. Eso es Rusia, una cosa de loco. Ahí que van a investigar. ¿Qué es lo que van a investigar? Uno sabe que hasta se prestan hasta para poner el nombre de Prigozhin, pero que no esté Prigozhin. Dicen allá, los rusos son no creen en nadie, como dicen. Se dice en Moscú que puede ser también que hay un montaje, porque que el dictador Trujillo hacía, a Trujillo ni siquiera la muerte de Trujillo cuando lo anunciaron se le creía, porque el régimen todo lo distorsionaba. Nadie le creía eso, la gente decía, eso es una trama de Trujillo para identificar a los amigos y los enemigos de él. Y el hombre vaciando la sangre, ya vaciada la sangre del jefe, muerto y duro, como dice. Pero eso es lo que pasa con estos regímenes. Entonces este hombre no tiene adversarios, son enemigos, lo mata. Yo he mostrado aquí, yo no traje la lista hoy, pero yo he mostrado tantas veces la lista que tal vez pienso que neseo con esas cosas. Pero he puesto más de 20 o 25 colaboradores y políticos, periodistas, Ana Politkóvskaya, todo, a Nemtsov, a Navalny, eso lo han envenenado, a Litvinenko lo envenenó en Londres, todo. Es un desastre la cantidad de todos esos oligarcas, más de 21 oligarcas muertos que se lanzan ni que por las ventanas de los hoteles. Una cosa de loco, porque disienten de este señor, y este señor tiene defensores. Por Dios, pero ¿y cómo? ¿Qué mundo es este? Gente que se llama demócratas, tiene defensores, este asesino frío que no perdona a nadie. Porque este señor Prigozhin era un don nadie, se hizo rico porque él mismo lo hizo rico, el señor Putin. Pero un hombre incondicional de él, que tenía problemas aparentemente con la cúpula militar, pero Putin lo entendió como una traición, bueno, y entonces, pero el hombre como dice, le buscaron una posición, mira, le sacaron su gente, a él, mira, ven, vamos a reunirnos aquí en el Kremlin y todo, y que una reunión, y qué sé yo, mira, tú te me vas a encargar de África, porque ahora también han abierto muchísimos frentes de guerra en África, en ese Sahel. No sé qué más van a querer dañar esos países dañados por el yihadismo, solo porque están cargados de recursos naturales para ir a ver cómo explotan los recursos naturales. Pero ¿y cómo? ¿Por dónde que anda este mundo, señores?
¿Qué más le van a permitir a Putin? Eso es una vergüenza. Mali, Burkina Faso, Níger, todos estos países con muchísimos problemas. Primero, esos problemas con el yihadismo, defendiendo este asesino de Siria también. Una cosa que uno no entiende. Ahí está Prigozhin. Se encargó la cúpula de Wagner, destruida con un accidente como siempre, y sucede eso en todos los regímenes dictatoriales. Los dictadores terminan con su... Pero Fidel Castro, yo recuerdo el caso de Camilo Cienfuegos, un avión también, de Santiago de Cuba, comandante, venga, que lo estamos esperando en La Habana, el avión se cayó. Pero era un hombre clave de la revolución y de la gente que estaba en la revolución, como Hubert Mato y ese grupo, que no estaban en asuntos de comunismo ni nada de esas cosas, y que mira que va a venir Rusia ahora a controlar esto. No, aquella gente entendía que estábamos en un sistema revolucionario, pero democrático. Cuando vieron que el león sacó las uñas, inmediatamente pusieron su barba en remojo y miren dónde terminaron. Uno le cantaron 20 años en la cárcel a Hubert Matos, y al señor Camilo Cienfuegos, que era un líder muy reconocido de las guerrillas de Sierra Maestra, y era un verdadero revolucionario, pero el hombre se desapareció. Yo no sé si el Osmani Cienfuegos era su hermano, pero ese estuvo una vez acusado por unos crímenes de 9 prisioneros de Bahía de Cochinos, que murieron en una vagoneta, con el humo de la vagoneta del mofle, y hubo uno que sobrevivió, un español, y eso le trajo en la audiencia de España un juicio a Fidel Castro, que no se atrevía a ir a España. Y a ese Osmani Cienfuegos, no sé si era hermano de Camilo. Pero esos regímenes terminan siendo así. Entonces a Ochoa lo mandó a matar. Le fabricó Fidel Castro un expediente de droga. Y era verdad que habían traficado droga y diamantes y maderas preciosas de la guerra de Angola en África. Porque era verdad. Pero como estaba involucrado el régimen, estaba involucrado Fidel Castro y Raúl y todo el mundo, pero Ochoa admitió que sí, que ellos estaban en droga, que el régimen eso era lo que estaba haciendo. Pero no fue eso. Lo que pasó fue que Gorbachev, cuando fue a Cuba, visitó a Ochoa. Y Ochoa era un líder militar en Cuba, porque fue el comandante de las tropas cubanas en Angola, en África. Era un hombre, un líder, un buen comandante de la guerra contra Sudáfrica. Y los a Jonas Savimbi y ese grupo de delincuentes. ¿Y dónde terminó Ochoa? Fusilado por el régimen. Fidel Castro le buscó un expediente, le hizo un juicio sumarísimo y mataron a Ochoa. Pero lo que mató a Ochoa fue la visita que le hizo Gorbachev en Cuba. ¿Por qué? Porque eso era una señal de que los soviéticos querían a una persona como Ochoa y ya no a una necedad como Fidel Castro, que para ellos era un problema. Pero así son estos regímenes dictatoriales. Putin, claro, ha eliminado a un delincuente también, porque esos son todos, esos oligarcas rusos son todos delincuentes, y Prigozhin fue un hombre que el dinero que hizo, lo hizo sobre la delincuencia, y ese grupo es un grupo de mercenarios, gente que no tiene alma, son gente que tienen ya el alma, se la vendieron al diablo, como se dice. Es gente que no tiene bandera, no tiene escrúpulos para nada y sirven para todas las cosas malas que se puede inventar quien lo sostenga. Y fíjense cómo están ahora, descabezados, y no se sabe dónde va a terminar eso. Pero es una investigación que no prosperará, porque en Rusia eso es un acertijo, envuelto en un misterio, dentro de un enigma, como señalara tan bien pensado don Winston Churchill. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.